Eh, bueno, les doy la bienvenida al curso de evaluación para el aprendizaje en ciencias. Este es el primer video referido a la unidad 1 de evaluación y su significado y propósitos. Mi nombre es Mauricio Silva, yo soy tutor del curso, al igual que María Eugenia Schulz. Este video tiene como propósito, al igual que el documento que aparece también en la plataforma, el conocer y comprender las dimensiones de la evaluación y específicamente en tres objetivos asociados: analizar los significados de la evaluación, analizar las funciones del proceso evaluativo y caracterizar los tipos de evaluación. Para comenzar a desarrollar esta definición, esta palabra que en realidad es tan compleja, pero a la vez tan pequeña, vamos a tratarlo de definir en función de una primera aproximación que es la RAE. La RAE entrega una definición y para ello es valorar, fijar el valor de algo. O sea, lo ven más bien en términos cuantitativos, en términos casi de calificación, sin tener en cuenta quizás que esta evaluación, como nosotros hemos visto a lo largo del desarrollo del curso, esto es más bien un proceso integrado en el que tanto profesor, alumno, como otros tipos de estamentos y participantes en este proceso interactúan. La verdad es que de alguna manera se desconoce cierta componente de la evaluación, pero es una primera aproximación a este concepto. Evaluar para nosotros, ¿qué conlleva? Es un proceso sistémico y a la vez intencional. Toda evaluación significa determinar un juicio, ¿ya? Ese juicio no puede ser al azar, sino que tiene que tener un cierto criterio, una cierta norma, en algunos casos, asociada. No se hace al azar, no se hace sin fijar el valor de algún determinado componente. En esos términos, este proceso sistémico conlleva una recolección continua de información. Recolección continua, generalmente los profesores sabemos que tenemos que aplicar pruebas o calificaciones o evaluaciones sumativas, pero en algunos casos desconocemos que también entran en juego algunas valoraciones e evaluaciones intermedias en el proceso. Conocemos también los diagnósticos, pero de alguna manera evaluar está amarrado al proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo tanto no se puede ver desagregado. Tal cual como lo mencioné, se fijan valores mediante criterios de referencias que de alguna manera vamos a desarrollar más adelante, y todo esto en función de una toma de decisiones tanto del profesor como del alumno, como de los distintos agentes que también participan en este proceso. La evaluación es una importante fuente de información para la toma de decisiones. Sin evaluación no habrían la capacidad de tomar algunas políticas, no se sabrían si los objetivos planteados en determinada clase o el logro de objetivos en virtud del marco curricular, el alcance de los objetivos fundamentales o el abordaje de estos objetivos fundamentales asociados a contenido mínimo obligatorio, cuál es el nivel de logro que hay detrás, no se sabría si es que no fuera por la evaluación y por una medición también asociada. La medición en sí no es mala, calificar no es malo, generalmente se ve como perverso por parte de los estudiantes o las personas que están siendo evaluadas. Una componente importante de la medición es que los estudiantes, tanto como los profesores, seamos evaluados también en este proceso, porque no solamente los estudiantes a los estudiantes se aplica este concepto de evaluación, sino que al proceso en sí. Por eso es tan importante como fuente de información.
Esta evaluación puede ser cuantitativa y cualitativa. Es la mayor integración entre estas dos componentes hace mejor a la evaluación. Si una evaluación entrega solamente una escala y no se hacen interpretaciones al respecto, no tiene validez alguna, salvo ordenar a determinados estudiantes en función de algún criterio, alguna norma que se fije. Por consiguiente, lo más explicativo posible es la noción de tener estos números o este ordenamiento o esta escala asociado a determinados significados, ¿ya? Esa noción cualitativa que es inherente también a la actividad educativa. Esta evaluación es continua, o sea, ya como lo mencionamos antes, no puede ser desagregada a un proceso, por lo tanto es integral a la vez también. La evaluación por sí sola carece de significado. Si no hay una actividad o algún proceso, o siéndolo en el caso de nosotros, un proceso de enseñanza-aprendizaje o una unidad educativa, no tiene sentido alguno. Por sí solo no tiene sentido alguno, por eso tiene sentido integral. Por tanto, esas son componentes fundamentales para este proceso. Y esas componentes, por lo tanto, tienen que conjugarse de manera que la evaluación en sí involucre a los distintos agentes que participan en ella. Los más directos son el profesor y el alumno, como se mencionaba antes, pero también participan y tal vez no se asocia tan directamente, pero sí participan los directores, los mismos inspectores, las mismas decisiones de los municipios, etcétera, en cuanto al proceso de evaluación y al proceso de enseñanza-aprendizaje asociado. En función de lo que hemos descrito anteriormente, la evaluación tiene funciones. Algunos autores relacionados con la componente de evaluación o la línea de investigativa de evaluación definen distintas funciones de ella. Una de ellas es la función simbólica. La función simbólica más que nada se relaciona al significado que determinado agente asume como, por ejemplo, una evaluación al término de un proceso. La evaluación para mí, como me la aplican al final de la unidad, para mí es el término del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, la función política tiene más que ver con la noción institucional que apoya el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. Pueden ser la institución, los establecimientos, los municipios, a nivel gubernamental, etcétera. La función de conocimiento es básicamente que la evaluación en sí entrega información. Entrega información para, por medio, voy a fusionar ambas, por medio de, por ejemplo, la retroalimentación. La retroalimentación es muy importante, te entrega información válida en la medida que tú establezcas los criterios adecuados para tomar decisiones. Sin una retroalimentación adecuada, la verdad es que el alcance de los logros educativos o el no alcance de ellos pasarían a ser casi circunstanciales, lo cual no es para nada así. Nosotros sabemos que la noción de mejora tiene que ver con que asumamos cuál es la validez de lo que estamos haciendo, cuáles sean los alcances que ello tiene. Por tanto, es fundamental. Eso va un poco relacionado también con la función de desarrollo, y la función contractual más que nada tiene que ver con la noción de que yo sé que estoy participando en un proceso y estoy siendo evaluado. Por tanto, es un acuerdo tácito de la relación entre ambos agentes educativos. De aquí, de todo lo que hemos dicho, o lo que he dicho en este caso, entran algunos
algunos cuestionamientos. ¿Para qué voy a evaluar? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Eh, ¿Para qué puedo evaluar? Es para tomar básicamente decisiones, ya como lo hemos mencionado antes. Para saber si mis estudiantes están alcanzando los logros educativos o las habilidades cognitivas que yo me he planteado desarrollar han sido asimiladas o han sido desarrolladas, o los contenidos mínimos obligatorios han sido abordados de buena manera o asimilados de buena manera por los estudiantes, que obviamente los objetivos fundamentales en el caso de la educación escolar, lo, los contenidos mínimos obligatorios asociados y lo que se necesite para determinada asignatura, ¿ya? ¿Cómo lo evalúo? Hay distintas maneras, hay distintas formas. Existen, por lo general, la evaluación que más se utiliza en el caso de los profesores en ciencia media y en básica también, me atrevería a decir, es la evaluación por medio de preguntas cerradas, las cuales son con opciones de respuesta, por ejemplo ABCDE, en el caso de 5 opciones, la cual puede ser una correcta o se puede preguntar la incorrecta, o sea, ítems de opciones múltiples. Tiene ventajas, obviamente, porque conlleva menos tiempo para ser revisadas las pruebas, pero existen también otras formas de hacerlo. ¿Cómo evalúo? Puedo evaluar, por ejemplo, el desarrollo de habilidades de pensamiento científico por medio de actividades asociadas a el desarrollo de un experimento a nivel escolar, en el caso de física, por ejemplo, asociado a la ley de Hooke, que es bastante directo en primero medio. Se puede hacer varias actividades en función de eso. Por tanto, no existe en el caso de nuestra área precisamente tal un ambiente muy cerrado para poder evaluar, ¿ya? De hecho, nosotros tenemos algunas ventajas respecto a otras asignaturas o disciplinas, porque podemos afirmarnos o sostenernos en base al desarrollo de análisis gráfico e interpretación de datos, cualitativo y cuantitativo, ¿ya? ¿Cómo lo hago? Existen muchas componentes. ¿Cuándo lo hago? Como ya lo mencionamos, puedo hacerlo en todo el proceso, de forma diagnóstica, o sea, tiene que ir inherente a la actividad de una unidad o de una clase. ¿Para qué? Medimos un logro, necesitamos medir un logro, podemos determinar las conductas de entrada mediante diagnóstico. ¿Cómo lo podemos hacer? Mediante la calificación y el ordenamiento de las personas en función de cuáles sean sus niveles de logro. Para esto, para saber cuáles son los niveles de logro, existen diversos tipos de evaluación, pero nos vamos a centrar en dos y tal vez mencione un tercero. El tipo de evaluación referido a norma conlleva una comparación entre el grupo y el grupo por sí solo. No puedo compararlo en función de un agente externo. El desarrollo de las habilidades o de los conocimientos, de los contenidos, está referido a la comparación de las conductas que ellos tienen en función de un agente que debe estar dentro del mismo grupo. No así la referida a criterio, que yo puedo decir, a formularlo en términos, los estudiantes reconocen un determinado tipo de animal. Eso es algo que se me ocurre en estos momentos. Eso es genérico, ¿ya? Y los estudiantes o las personas que estén siendo evaluadas tienen que hacer referencia a ese criterio de evaluación, ¿ya? Estas evaluaciones referidas a criterios generalmente son evaluaciones más ligadas
escalas, a escalas que son fijadas previamente y no en función de los resultados que se obtienen por determinado grupo. Por tanto, entregan un ordenamiento y generalmente se utilizan en evaluaciones estandarizadas, por ejemplo PSU, eh, más en específico, para ordenar un estudiante. Los, ¿qué mido? ¿Qué mido en estas actividades? Básicamente son objetivos fundamentales. Los objetivos fundamentales en la educación media están ligados, y bueno, en la educación básica también, están ligados a contenidos mínimos obligatorios. Estos objetivos fundamentales se encuentran en definición o en relación con estos contenidos mínimos obligatorios y además no se pueden desagregar de determinadas habilidades cognitivas. Un contenido por sí solo creo yo que no existe. Si es que no se asocia una habilidad cognitiva al proceso que se realiza. Por lo general uno ve formulados, por ejemplo, los marcos curriculares como comprende la relación entre bla bla bla. Otros casos, analiza las variables de... O sea, siempre parte con un verbo. Y ese verbo generalmente se asocia a la habilidad cognitiva que está detrás de el abordaje o el desarrollo de estos contenidos mínimos y objetivos fundamentales. ¿Cómo se puede evaluar? Mediante pruebas escritas, pero también en ciencias, como mencionamos antes, existen criterios prácticos que no necesariamente tienen que ver con experimentos, sino que también se puede establecer una tabla de datos, ¿ya? Y en función de esa tabla de datos establecer conclusiones, elaborar informes. O sea, la práctica no es simplemente que se tenga que hacer un experimento, sino que también se tenga que analizar ciertas componentes variables o graficar ciertas cosas. O sea, se puede hacer de distintas maneras. Y a la vez también existe la componente de oral. O sea, siempre se puede obtener información de manera oral, ¿ya? Sobre todo pensando en el aspecto de la retroalimentación, cuando uno conversa con los estudiantes, pide opiniones, pregunta, oye, ¿se entiende esto? Eso es muy importante para nosotros porque finalmente uno obtiene información en todo momento y eso es parte del proceso evaluativo también. ¿Cuándo evalúo? Ya lo hemos mencionado. En todo el proceso. Puedo hacerlo y debo hacerlo en todo el proceso. Mientras más evalúe, mayor información puedo tener para mi toma de decisiones, para saber cómo estoy realizando mis clases, cómo va el alcance de los logros de objetivos. Es fundamental hacerlo en todo el proceso. Mientras más se pueda, mejor aún. Generalmente nosotros lo hacemos, se hace al final como una evaluación, una prueba que cierra una unidad, pero esa unidad, no sé, puede ser tomada o esa prueba puede ser tomada como insumo de información para la siguiente unidad. Pero muchas veces se desconoce que en el medio uno tiene que evaluar y tiene que hacerlo de manera de poder entregar y poder sumar información a este proceso. La evaluación, como parte del proceso evaluativo y educativo, conlleva una relación inherente entre el profesor y el estudiante. Y debería ser que el profesor, al igual que el estudiante, fuese evaluado por los criterios que establece, por la validez de estos criterios, por la claridad de estos criterios, para poder obtener información que sea fiable, que sea confiable, ¿ya? Que sea válida. La evaluación como un proceso. He mencionado antes que la evaluación se tiene que ver como un proceso. Por lo tanto, en ella están relacionados, están abordados los objetivos fundamentales. En el caso de la enseñanza escolar,
los contenidos mínimos obligatorios y, por lo tanto, las habilidades cognitivas. Generalmente también se asocian a ciertas aptitudes, actitudes que también se pueden vislumbrar, se pueden establecer criterios también. Mediante esto se pone en juego mediante actividades de evaluación. Mientras más rica la actividad de evaluación, más información puedo obtener, y esa información incluso me puede servir, si es válida, me puede servir para poder realizar investigaciones y finalmente poder en realidad tomar decisiones respecto al proceso en función de la retroalimentación que puedo obtener. Si yo obtengo información, puedo reestructurar y mejorar estas actividades. Si yo las mejoro y este proceso lo documento, puedo continuar y establecer que sea una mejora para el proceso finalmente. Esta fuente de información juega por lo tanto un aspecto fundamental en valorar el desempeño, que también se hizo. Tal vez no se alcanzaron los objetivos, tal vez sí, ¿ya? Es un juicio de valor, es una toma de decisión, un juicio de valor que está detrás para detectar fortalezas y debilidades a la vez que puedo haber tenido en este proceso. Como función de esta recolección de información y esta determinación de fortalezas y debilidades, puedo establecer un replanteamiento de mi planeamiento didáctico, ¿ya? De reestructurar mis planificaciones, tal vez algunas habilidades cognitivas que están asociadas a ciertos objetivos o ciertas actividades que yo he provocado o he hecho en clase, no son los más válidos, no son los que de alguna manera me dan cuenta del proceso, por lo tanto tal vez tengo que cambiar las habilidades que estoy tratando de desarrollar en los estudiantes. Por lo tanto, la retroalimentación está en todo el proceso de mediación pedagógica, debería estarlo, y es muy enriquecedora el proceso. Espero que se haya abordado de buena manera y lo más claramente posible los contenidos asociados a la primera unidad, el control de esta unidad se abre desde el 12 de esta semana, el jueves, hasta el 16. Este video sirve como apoyo para esta evaluación. Existen dos foros abiertos y disponibles para que ustedes puedan participar en el proceso, y además el miércoles 11 tenemos a las 8 de la tarde una actividad de chat de 8 a 9 de la noche. Por lo tanto, existen herramientas para que ustedes puedan ir preparando el control, y los insto a que, además de preparar el control y poder participar en este chat, que puedan subir también su fotografía, su perfil en la plataforma, y de alguna manera entendernos mejor y poder interactuar en la medida de lo posible, sus tiempos y de lo que ustedes puedan realizar. Bueno, mi nombre es Mauricio Silva, me despido y soy el tutor del curso de evaluación para el aprendizaje en ciencia.